en la Facultad de Ciencias. Es bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en microscopía electrónica aplicada a las ciencias biológicas, profesora de microbiología y parasitología de la carrera médico-cirujano en la Facultad de Medicina. Ha colaborado en la coordinación de cursos en medicina para estudiantes de enfermería con el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Colabora en el laboratorio de apiocomplexas del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. Es técnico académico titular A de tiempo completo, autora y colaboradora en artículos de investigación JCR y de divulgación. Maestra, un gusto contar con usted. Cuando quiera, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, acomodas un poquito más la pantalla para ver el rostro completo, porfa, doctor. ¿Ya? Más abajito. Más. Ahí Eso, está, mero. ¿no? All right, thank you so much. A ver, todavía no puedo compartir pantalla. Ahí voy. Un Listo, segundito. ya está habilitado. Mm, Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al curso de Biomedicina e Inmunología 2023. Yo les voy a hablar un poquito sobre la microscopía que se utiliza para hacer el diagnóstico de parásitos de importancia médica. Y obviamente, como son muchos parásitos, nada más escogí 4 de ellos para ver la utilidad de esta técnica. Yo me encuentro en la unidad de microscopía de la Facultad de Medicina y estos son mis datos por si quieren algún día un servicio, platicar al respecto de lo que se trabaja en la unidad. El contenido de la charla se basa en estos fundamentos básicos de microscopía, más o menos ubicarnos los tipos de microscopios que hay. Hablar de microscopía es demasiado, nos vamos a enfocar a lo básico y vamos a poner ejemplos sobre diagnóstico de protozoos como Entamoeba lítica, Giardia, Plasmodium y Trypanosoma cruzi. Y al final les voy a decir cuáles son los servicios que se dan en la unidad de microscopía con respecto a microscopía confocal, electrónica y preparación de muestras, para al final dar unas conclusiones. Aquí nada más les muestro que es tan complejo el uso de la microscopía. Nosotros en casa, si tenemos una lupa, podemos observar algunos detalles que presentan algunos insectos, plantas, hojas y demás, pero también hay en internet algunos microscopios de papel, como este, que los podemos conseguir y que se pueden ver algunas otras estructuras. Incluso yo puedo observar una laminilla que tenía en el laboratorio y ponerla en este microscopio para ver a lo mejor eritrocitos. No los veo bien definidos y demás, pero si tienen niños, este microscopio es muy útil para empezar a explorar la naturaleza y el mundo microscópico.
¿Qué debemos como que tener en cuenta sobre cuando hablamos de microscopía? Micro, que tiene origen griego, microscopio, micro pequeño y scop mirar. Cuando nosotros utilizamos un microscopio y estamos aplicando una técnica para ver algo mucho más pequeño que no podemos determinar a simple vista. Y por lo tanto, estos microscopios, cuando hablemos de microscopios, vamos a saber, utilizan la luz para poder observar esa imagen, para que se forme la imagen o no. ¿Qué es resolución? Esos son los elementos que sí siempre vamos a tener en cuenta. Una resolución es, tú puedes ver dos objetos separados a qué distancia, eso es resolución. Si tú ves en un punto, entonces a lo mejor no es buena resolución. Tú debes ver dos puntos a lo lejos para que tú puedas decir, es un buen equipo que yo puedo decir que tiene buena resolución. ¿Para qué te sirve la microscopía? En el caso mío, que estoy inmersa en la microbiología, pues voy a poder observar virus, bacterias, hongos, parásitos, y obviamente es para fines diagnósticos en mi campo, y también ahora que estoy en la unidad de microscopía, para hacer un poco de investigación, utilizar unos equipos más potentes para ver si puedo hacer reconstrucciones tridimensionales, siempre y cuando una muestra sea procesada correctamente. La microscopía obviamente pues nos sirve para dar un diagnóstico, si es el caso de la microbiología, y porque cuando nos llega la muestra al laboratorio con un microscopio óptico convencional, puedo ver si esa muestra tiene un agente etiológico en particular, que ya los médicos a lo mejor están como que diciendo, esta muestra viene de un paciente que tiene cierta sintomatología y lo que vas a encontrar es, lo que sospecho es a lo mejor un protozoo. Y entonces yo ya en el laboratorio proceso la muestra, veo al microscopio y veo la estructura parasitaria y se puede confirmar o no el diagnóstico presuntivo. Pero no debemos dejar a un lado que también ese diagnóstico es complementario a otras cosas, a otros métodos de diagnóstico, porque la microscopía no nada más es única, sino que siempre está acompañada de métodos de diagnóstico moleculares, serológicos, e inclusive diagnóstico epidemiológico y demás. ¿Cuánto miden los microorganismos que nosotros vemos en el laboratorio? Pues todo depende, ¿no? Aquí está una barrita donde aquí se muestra el tamaño de una manzana, de una abeja, cuánto pueden medir estos organismos, y que obviamente estos los vemos a simple vista. ¿Cuándo necesitamos un microscopio óptico? En mi caso, para ver todos esos microorganismos que les había dicho. Virus, ¿cuánto pueden medir? Ahorita que está de moda el coronavirus, pues son 100 micras, 80, 100, 120 micras. Nanómetros, perdón, no micras. Micras mide una bacteria. Entonces, nanómetros no lo voy a poder observar en un microscopio óptico, sino que voy a tener que utilizar un microscopio electrónico, ¿sí? Entonces, un virus, aquí justo está este esquema para decirme que un virus puede medir 0.03 micras. Una bacteria como Escherichia coli, en fin, pues los cocos, estreptococos, estafilo, miden una micra, 10 micras. Los protozoos, de los que ahorita les voy a mostrar su morfología, o los hongos, pues son organismos, sí, ya que puedo ver a simple vista, como los helmintos, pero hay otros que sí necesito el microscopio.
Ajá. Y que miden hasta 20 micras. Estos protozoos de los que ahorita les voy a mencionar, pues miden más o menos entre 10 a 20 micras. ¿Qué tipos de, los tipos de microscopía? Obviamente son los fotónicos, o sea, un microscopio que tenemos en el laboratorio normalmente y que seguramente todos los hemos usado alguna vez, pues nos va a dar una resolución de micras. Si usamos un electrónico, entonces vamos a ver organismos hasta de nanómetros. Obviamente, esta microscopía electrónica se utiliza más para observar detalles, a lo mejor de identificar un virus, por ejemplo, es más común, más utilizado. Y obviamente si queremos hacer microscopía electrónica ya de transmisión, eso lleva más tiempo para otros microorganismos diferentes a los virus, como son las bacterias y demás, por el procesamiento de la muestra. Aquí nada más pongo los tipos de microscopios que nosotros podemos encontrar. Y cada microscopio tiene su uso particular. Aquí el confocal es el que tenemos en la unidad de microscopía y por eso lo puse en amarillo. Y la microscopía electrónica, pues también hay muchos tipos de microscopía, de microscopios. Antes estábamos como que acostumbrados microscopía electrónica de transmisión y microscopía electrónica de barrido. En la unidad tenemos un microscopio que combina la microscopía electrónica de transmisión con la de barrido y por eso ya es una modalidad STEM. Por eso es de transmisión. El haz de electrones pasa a través de la columna, a través de lentes electromagnéticas. Se producen diversos electrones secundarios retrodispersados para formar la imagen cuando atraviesa la muestra. En cambio, la microscopía electrónica de barrido, nada más vamos a caracterizar la topografía y la morfología de un espécimen. El microscopio que tenemos en la unidad, como es una variante de ambos microscopios, es en uno. Bueno, podemos ver el haz de electrones barre la muestra sobre si queremos ver una muestra muy embebida en una resina muy delgada, barre solamente a diferentes velocidades y podemos capturar la imagen. Se captura la imagen obviamente en una pantalla, pero hay otros microscopios que, bueno, también este microscopio de barrido o transmisión, también tiene otras utilidades, como la de hacer nanotomografía. Es un procedimiento caro, costoso, pues sí, porque también el procesamiento de la muestra lleva bastante tiempo de realizar. Si nosotros quisiéramos procesar una muestra biológica, al menos nos tardaríamos entre 3 semanas para dar un resultado. Hay otros microscopios que también ya están, tienen mucho auge para hacer dar la información en 3 dimensiones o también la correlativa. No es tan nueva esta técnica, la microscopía correlativa, pero también en la unidad están empezando a hacer todas las maniobras, tanto en el microscopio confocal como en el microscopio electrónico, para que pueda
podamos ver qué hay en mi microscopio confocal y luego trasladarlo al microscopio electrónico para ver una sola muestra. Entonces, eso todavía está como que en investigación o bueno, en el proceso para dar el servicio. Y hay otros microscopios que no necesitan ser procesadas las muestras y que van directo. Pero entonces eso ya está bajo vacío, tiene que ser nada más congelada, no tiene que estar procesada con métodos físicos. Pero estos en particular, nosotros no los tenemos. Bueno. Esta tablita, pues nada más quiero recordar que el microscopio óptico, la fuente que utiliza el microscopio óptico es la luz, el microscopio electrónico, electrones. Las lentes, pues son los objetivos y son de cristal. El microscopio electrónico son lentes electromagnéticas. La resolución de un microscopio óptico es de 0.2 micras. En cambio, la del microscopio electrónico es de nanómetros hasta 0.05 nanómetros. El que tenemos en la unidad es de 0.07 nanómetros. Puede dar muchas amplificaciones el microscopio óptico, hasta 200. Y el microscopio electrónico, pues hasta más de 10,000. Nos decían los proveedores que son de SAIS, que es hasta 1,000,000, pero hemos estado revisando algunas muestras y no alcanza todavía. A lo mejor tenemos que preparar diferente la muestra para que se llegue a logremos esos aumentos. Un microscopio óptico, nuestra muestra la podemos ver así tal cual como llega y observarla sin más ni más, viva, muerta, fijada, teñida. Pero en cambio, el microscopio electrónico, si yo quiero revisar una muestra, tiene que estar fijada y deshidratada, e incluso embebida en una parafina. Y la observación obviamente es directa, pues aquí los microscopios electrónicos ya usan una pantalla. Todavía me tocó hacer revelado de negativos. Y en estos microscopios que tenemos en la unidad, pues ya son imágenes digitalizadas. Los microscopios tienen diferentes aplicaciones. En principio, ya me estoy enfocando al diagnóstico de los protozoos. Ahorita vemos qué son los protozoos, por si no recordamos. ¿Qué me va a permitir la microscopía en el diagnóstico microbiológico? Primero, la identificación de los microorganismos. Nos va a dar información inclusive de los cultivos que tenemos si es que se pudo aislar un microorganismo. Vamos a poder ver si a lo mejor una muestra biológica tiene 1 o 2, dependiendo del origen de la muestra. Y a lo mejor no siempre todos los microorganismos se pueden cultivar. Entonces, nada más con verlos ya en el microscopio ya tenemos evidencia que lo vimos, pero no es cultivable. También podemos ver con el microscopio si en una muestra biológica hay células distintas al microorganismo que indiquen inflamación o contaminación. Cuando justamente tomamos a lo mejor una muestra biológica, no queremos células escamosas o no queremos bacterias de la saliva. Entonces sí es muy importante para nosotros la toma de la muestra. Y obviamente nosotros queremos, dependiendo de lo que estamos sospechando que está en nuestra muestra biológica, es hacer la identificación rápida, porque muchas veces los protozoos, si se encuentran en su forma de trofozoito, si pasan mucho tiempo a temperatura ambiente o días,
son lábiles y se mueren. Si están las formas de resistencia como los quistes en una muestra de heces, por ejemplo, entonces sí, a lo mejor sí los vamos a poder observar. Pero ¿qué tal si es una muestra diarreica donde predominan los trofozoitos? Pues no los vamos a poder observar. Porque ya pasó tiempo, no se procesó bien la muestra, hasta se quedaron días, entonces ya esa muestra ya no es útil, y entonces tenemos que tomar otra muestra del paciente, si es que lo permite, si es que está en las condiciones de donar, es nuevamente la muestra, en fin. Hablar de protozoos y en medicina es hablar de parásitos, y un parásito es cualquier organismo que vive dentro de otro mucho más grande y que obtiene parte de sus nutrientes y le puede o no causar daño. Los parásitos se clasifican en protozoos, nemátodos, céstodos o helmintos, y nos vamos a enfocar a los protozoos. ¿Qué es un protozoo? Es un organismo eucarionte, unicelular, mide entre 1 y 500 micras, están distribuidos ampliamente y estas 15,000 especies son parásitas. En cambio, los nemátodos, aquí nada más les ejemplifico. Este es un protozoo de vida libre, que inclusive si podemos ver con detalle, pues tiene algunas estructuras de locomoción, que son los cilios, y que eso le da la movilidad en donde se encuentre, que generalmente puede ser un agua, por ejemplo. Y bueno, nada más para recordar que estos son un nemátodo como un ascaris y un céstodo como las tenias, que su cuerpo está dividido en segmentos. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar a los protozoos. ¿Cuáles son los protozoos que infectan a humanos? Pues hay un montón. Hay flagelados, hay ciliados, hay amibas, hay apicomplexas. Y lo que están sombreados en amarillo, pues son a los que voy a poner como ejemplo, donde se utiliza la microscopía para hacer el diagnóstico. Entonces, son tal vez los más importantes en el caso de Yardia en niños menores de 5 años, Trypanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas y que a lo mejor está más en zonas tropicales, y el transmisor o el vector o el insecto también que está implicado en la enfermedad, pues se llama la chinche besucona o triatoma, que hay varias especies de insectos que pueden estar infectados con Trypanosoma cruzi. La amibiasis, producida por entamoeba histolítica, que también puede causar una sintomatología gastrointestinal y que puede ser también una enfermedad extraintestinal, porque se va al hígado. Y dentro de los apicomplexa, que es lo que yo más he estudiado, es Plasmodium, que produce la malaria y que causa más de 1 millón de muertes, sobre todo en el África. Y la especie responsable de esta mortalidad es Plasmodium falciparum. Hay como 5 especies, pero la letal es Plasmodium falciparum, que se encuentra en el África. En México está Plasmodium vivax. En Sudamérica también hay Plasmodium falciparum. ¿Qué debemos tener en cuenta para hacer el diagnóstico microscópico de los pacientes que están infectados con un protozoo? Primero, saber las características clínicas del paciente. Si nosotros
que no somos médicos, pero sí es que estamos en el laboratorio, sí nos va a llegar una muestra. Y obviamente esa muestra, por el estudio que manda hacer el médico, sí podríamos inferir o buscar algo en particular. Esa muestra biológica, para el caso de los protozoos de los que voy a hablar, pues es la sangre para Plasmodium y para Trypanosoma. Y ese es para el caso de Giardia y para entamoeba histolítica. Una vez que llega la muestra al laboratorio, tengo que saber qué puedo hacer con esa muestra. Puedo hacer un examen directo, un CPS directo en fresco, o a lo mejor tengo que hacer otros pasos adicionales de flotación, sedimentación, para observar qué del parásito, quistes, trofozoitos, en qué condiciones buenas llega la muestra. Tiene a lo mejor es diarreica, es pastosa, ¿cómo trato esa muestra? En el caso de la sangre, bueno, necesito hacer frote sanguíneo, ¿con qué la debo teñir? ¿Es necesario o me pidieron un cultivo? Bueno, entonces también eso tengo que ver. Y obviamente los métodos adicionales, pues son los serológicos. ¿Qué me da esta información? Pues la morfología parasitaria. Y si yo veo bajo el microscopio ya la estructura de un quiste, de un trofozoito, de un tripomastigote, entonces yo ya voy a decir que encontré en esa muestra biológica. ¿Para qué es importante hacer el diagnóstico? Pues porque el médico, obviamente, tiene que dar el tratamiento adecuado para lo que encontramos en el laboratorio. Y a ese paciente tiene que tratar. Cuando hablamos de muestras biológicas, en este caso, en estos ejemplos que les estoy mostrando, entonces, Giardia lamblia, ¿en dónde se encuentra? En el intestino. La muestra biológica que voy a necesitar de ese paciente que presenta una giardiasis es heces. Si un paciente cursa con una entamoebosis, entonces hay que detectarlo mediante una muestra biológica particular y haciendo los estudios en el laboratorio para identificar quistes y trofozoitos. Por lo tanto, es muy importante conocer como que el ciclo de vida de los parásitos, en dónde se encuentra, para saber qué encontrar en esa muestra que nos va a llegar al laboratorio. Y en el caso de Plasmodium y de Trypanosoma cruzi, si está en fase aguda de la enfermedad, en el periodo febril, en el caso de la malaria, entonces la sangre es muy importante para hacer el diagnóstico. A veces es importante con un examen directo de la sangre o de las heces, ya puedo hacer la determinación de agente etiológico, pero a veces hay que teñirlos o hay que hacer tinciones diferenciales para ver, recalcar algunas estructuras mediante esas tinciones. Y obviamente las preparaciones frescas siempre nos va a servir para ver movilidad del parásito, si es que tiene. Giardia lamblia es un organismo flagelado, se mueve a través de pseudópodos, y Trypanosoma cruzi se mueve a través de flagelos también. Y Plasmodium lo que tiene como característica es un complejo apical, que le sirve para invadir a los eritrocitos, porque es un parásito intracelular. Si hablamos de entamoeba histolítica o si hablamos de Giardia, en el laboratorio debemos tener pues estos materiales para poder identificar los trofozoitos
de entamoeba histolítica o los trofozoitos de Giardia, aunque en este caso son los quistes, que son las formas de resistencia. El Lugol, los aplicadores de madera, obviamente un portaobjetos para poder hacer el diagnóstico. Nada más para poner en contexto quién es Giardia lamblia, qué produce, por qué voy a hacer el diagnóstico de esta parasitosis. Entonces, Giardia lamblia es un protozoo, como ya habíamos mencionado, está distribuida en todo el mundo. No solamente va a infectar al humano, sino que también va a estar en perros, gatos, otros mamíferos silvestres. Prevalece más en niños. Y la transmisión, esto es cómo es que nos podemos infectar por nuestros niños, pues es por vía fecal oral. La forma infectante son los quistes. En las heces ahí van a estar los quistes. Y que van a ser excretados una vez que se van al intestino, son ingeridos. Ahorita les muestro el ciclo de vida, que es muy importante sí tenerlo en cuenta. Entonces, se pueden excretar los quistes y los trofozoitos. Los trofozoitos son los responsables de la patología y que se multiplican en el duodeno y que van a poder también salir en la materia fecal. Como todos los parásitos, tienen un periodo de incubación de 1 a 2 semanas. Su sintomatología es de larga duración. Los pacientes que presentan una giardiosis tienen malestar general, cefalea, flatulencias, sus heces son fétidas, tienen cólicos abdominales, náuseas, vómito, pérdida de peso. Por lo tanto, el diagnóstico es mediante un coproparasitoscópico directo en fresco para identificar trofozoitos en heces diarreicas o quistes en heces más sólidas. Y a veces también a lo mejor no están liberando los parásitos, pero tienen la sintomatología clásica. Por lo tanto, hay que hacer otro estudio que es el CPS de concentración por fragmentación. Esta es la morfología de la Giardia. Es una fotografía muy bonita porque pues aquí sí veo claramente como mide hasta 12 micras de longitud. Puedo ver hasta su núcleo, su nucleolo, los cuerpos medianos, en fin. Y si veo los trofozoitos sin tinción ni nada, puedo ver cómo se mueven, así como una hoja que cae. Este es el ciclo de vida, que es muy importante tenerlo en cuenta, donde los quistes son ingeridos a través de alimentos contaminados con heces y que tienen los quistes en estos alimentos, que se va al intestino y que ahí hay un tipo de multiplicación asexual de esta Giardia, y las formas diagnósticas van a estar son los quistes y los trofozoitos, y la patología que puedo observar si hago una biopsia del tejido implicado, entonces voy a poder ver las alteraciones en ese intestino, se atrofian las vellosidades, hay hiperplasia, acortamiento de en fin. Eso es lo que tenemos. Obviamente hacer una histopatología también lleva su tiempo, que es mucho más corto que si hago una microscopía electrónica, pero hay que preguntarnos primero, ¿vale la pena? ¿Para qué quiero hacer un estudio histopatológico o quiero hacer un examen de microscopía electrónica? Para las muestras biológicas de Giardia, sí es muy importante ver cuando llega la muestra
cómo llega la muestra, si tiene moco, sangre, la consistencia, eso también ya nos da información y eso también se reporta en los resultados. El examen microscópico directo en fresco de las heces puede ser con solución salina, puede ser con Lugol. Si ponemos Lugol y había trofozoitos, los voy a matar. Sí voy a ver trofozoitos, pero ya nos van a tener la movilidad. Y hay otros exámenes cuantitativos, como son las técnicas de flotación, que esos ya son muy específicos. Y bueno, esto es si yo hago una tinción con GIEMSA de esa materia fecal, eso es lo que puedo observar. Si hago microscopía electrónica, entonces ya veo con más detalle qué es lo que tiene esta giardia. Entonces es la superficie del giardia, el disco constructor, los flagelos, cómo son, qué más tiene esta giardia y microscopía electrónica de transmisión, que donde ya puedo ver organelos. El diagnóstico de entamoeba histolítica, ya no lo hice más tan detallado como giardia, pero también se puede hacer, es muy similar para ver los trofozoitos de entamoeba histolítica. Aquí podemos ver los pseudópodos, su núcleo con cromatina central y fagocitan los eritrocitos. A veces sí podemos ver en su interior a los eritrocitos. También en su ciclo de vida los quistes se ingieren en agua contaminada y los trofozoitos que se mueven a través de pseudópodos, pues también los podemos observar cuando son eliminados en las heces. Y bueno, esta es una micrografía de microscopio electrónico de barrido para ver todas estas alteraciones o morfología de la amiba y microscopía electrónica de transmisión, donde utiliza cortes. Trypanosoma cruzi es un organismo flagelado que está en el intestino de las triatomas y que una vez que sale, cuando se está alimentando la chinche, sale el tripomastigote metacíclico en las heces del insecto y la persona cuando está dormida se rasca, ahí están las heces y el parásito que presente en heces entra a través de las mucosas, las conjuntivas y va a irse, aquí están la chinche que se está alimentando de heces, de sangre del humano, aquí ya está llena de sangre, y aquí mientras se está alimentando de feca, y aquí en esta materia, en las heces, están los tripanosomas. Ajá. Aquí está más detallado, no se los voy a leer. Y cuando un individuo ya está infectado, porque ya se introdujo estos parásitos, lo que vamos a encontrar son los parásitos en su forma de tripomastigote sanguíneo, que son estas estructuras que están. Estos son los eritrocitos y estos son los tripanosomas. Y es muy importante que sea en la etapa aguda, es decir, unas cuantas semanas después de que el paciente dijo que encontró cerca de su cama una chinche o que ya le tenía una sintomatología como un signo de Romaña, que es edema bipalpebral unilateral. Entonces está en etapa aguda de la enfermedad y vamos a encontrar estos parásitos. Pero hay diferentes métodos de diagnóstico. Podemos aislar esos parásitos, podemos hacer genodiagnóstico. Si un paciente a lo mejor no encuentro en sangre esos parásitos, pero la sintomatología persiste, puedo hacer un genodiagnóstico donde yo utilizo las
las chinches sanas para que se alimenten de la sangre y después de unas semanas ya puedo observar en la materia fecal de estas chinches a los parásitos, que es en su forma de tripoástico metacíclico. Y obviamente, lo que les había dicho, el diagnóstico puede ser, además de microscópico, pues puede ser de otro tipo, serológico, por ejemplo. Y aquí vemos con más detalle lo que vimos hace rato en un frote teñido con Giemsa. Aquí estamos viendo a través de microscopía electrónica de barrido, pues hasta su membrana ondulante, más detalles de los eritrocitos, por ejemplo. Y a la microscopía electrónica de transmisión, pues ya vemos otras estructuras, el núcleo, el cinetoplasto, e inclusive podríamos ver mitocondrias. Rápidamente les hablo de la malaria, que es producida por Plasmodium, con diferentes especies de Plasmodium. Este parásito, la forma infectante son los esporozoitos que están en el transmisor, que es un mosco hembra. Los esporozoitos, cuando se alimenta de la sangre, son liberados a la circulación y se van al hígado. Ahí se multiplican vía esquizogónica, que es un tipo de reproducción sexual, asexual, y se van a liberar miles de merozoitos y estos merozoitos van a infectar eritrocitos y se van a multiplicar como se van a cambiar a trofozoitos y se van a multiplicar a esquizontes, se van a transformar a gametocitos algunos y van a continuar el ciclo de vida. Por eso el ciclo eritrocítico. El diagnóstico se hace, obviamente, como se van a sangre y pueden estar ahí multiplicándose, podemos hacer el diagnóstico parasitológico o microscópico mediante un frote sanguíneo. Es así como se hace el frote sanguíneo, una gota gruesa. La calidad del frote nos va a permitir hacer el diagnóstico correcto, que esté bien hecho el frote, que esté delgado, que no haya amontonamiento de los eritrocitos, para poder identificar a los parásitos. Deben fijar con Giemsa y después fijar con metanol y teñir con Giemsa. Este es el procedimiento. Y lo que vamos a ver en la sangre son lo que vimos en el ciclo de vida, los trofozoitos, los esquizontes, y en algunas ocasiones son los macro y microgametocitos. El diagnóstico para esta parasitosis es el frote sanguíneo, aunque también hay otros serológicos, pero el diagnóstico sí es muy importante para quienes están familiarizados y que han visto un montón de frotes. Entonces ya hasta podrían decir, este individuo cursa con una malaria producida por Plasmodium falciparum o Plasmodium vivax, malaria ovale, inclusive en Knowlesi. Entonces sí, aquí es muy importante que el microscopista sí esté capacitado para hacer ese tipo de diferenciación. Y esto es como que más real de lo que podemos ver a la microscopía óptica de un frote de un paciente que cursa con malaria. Y obviamente aquí es ver que las alteraciones producidas por el parásito, como son intraeritrocíticos, producen estas protusiones en los eritrocitos y que también si hacemos cortes y embebemos la muestra de sangre en una resina y hacemos cortes, podemos ver algunas otras características del parásito dentro del eritrocito, las vacuolas, los esquizontes, en fin. Y aquí nada más es ver, estos son frotes de una infección por Plasmodium en un modelo murino.
donde podemos ver aquí en azul que están parasitados, son los reticulocitos, no están infectados los eritrocitos. Aquí vemos con microscopía electrónica de barrido, con más detalle, todas las protuberancias que produce el parásito cuando está dentro del mismo. Y aquí, pues, aquí es un merozoito. Esta es una foto muy bonita porque está ingresando el merozoito al eritrocito. ¿Qué hacemos en la unidad de microscopía? Pues están a su disposición el microscopio confocal, es el que tiene mucha demanda. Hay hasta 5 usuarios por día. Y los servicios que también están a su disposición son los microscopios electrónicos de barrido y de transmisión en modo STEM para ver ultraestructura. Este es el microscopio que tenemos, el confocal, que es el que más se usa, y que ustedes ya deben haber preparado correctamente su muestra para ver si las marcas que quieren determinar en su muestra biológica. Y el microscopio electrónico, el Crossbeam, que son de Zeiss, tiene la ventaja de que podemos meter varias muestras. Aquí es una cámara de vacío. Necesita que se le inyecte nitrógeno para poder abrir la compuerta. Son instrumentos súper sofisticados. Y podemos meter, si es que son para transmisión, hasta 11 muestras, si son de barrido, entre 8 y 10. Y aquí... Maestra, disculpe, nos quedan unos 5 minutos. Sí, ya estoy terminando. Gracias. Y aquí es nada más como que el detalle del portamuestras para poder ingresar y observar. Aquí va el cañón de electrones, aquí está un detector y este es mi portamuestras para poder hacer la observación. Obviamente no puedo meter una muestra sin que sea procesada, ni la de barrido. Tiene que ser procesada, deshidratada, aunque hay, por ejemplo, los materiales, pues no llegan tantos, pero sí han llegado algunas rocas, ni siquiera tienen que ser procesadas, nada más se limpian y ya, pero las muestras biológicas sí tienen que ser procesadas y ese procesamiento consiste en fijarlas con glutaraldehído, paraformaldehído, se tienen que deshidratar, se tienen que infiltrar con óxido de propileno y se tienen que incluir en una resina epóxica. Puede ser araldita, puede ser epón, spur, hay un montón. Pero la que nosotros usamos en la unidad es epón. Este es el procesamiento, aquí ya se los mencioné hace rato, pero aquí está como que más detallado cómo es que se fosfija la muestra, con qué, cuántos lavados se hacen, con qué alcoholes, concentraciones de alcoholes se deshidrata, obviamente cuál es la dureza de mi resina y cuánto tiempo debo hacer la polimerización a 60 grados. Una vez que ya tengo mis bloquecitos, entonces tengo que hacer mis cortes semifinos. Estos cortes semifinos son de 0.7 micras a 1 micra. Y lo hago con ayuda de este ultramicrotomo. Tengo que teñirlos con azul de toluidina para identificar la zona de interés. Este es un tejido, pero a lo mejor el tejido tiene un montón de cosas. Puede ser un riñón y lo que quiero para hacer mi diagnóstico es el glomérulo. Entonces tengo que identificar en mi corte semifino ese glomérulo para hacer entonces el corte semifino, el corte fino, que es de 60 nanómetros, lo tengo que contrastar y entonces ahora sí lo puedo montar. Este es el portamuestras que ya les había mencionado. Ya no les digo cómo es el contraste. Por lo tanto, la microscopía
¿Cuál es la importancia de la microscopía? Pues permite la visualización de estructuras demasiado pequeñas para verlas a simple vista. Hay diferentes tipos de microscopios. Cada uno te va a dar información muy diversa. Y si queremos hacer hacer estudios de ultraestructura, entonces deben ser fijadas, procesadas, cortadas incluso para su visualización. Los equipos, los microscopios son costosos y también su mantenimiento no se diga. Es una fortuna. Pero si te sirve aplicar un tipo de microscopía para tu estudio, pues obviamente vale la pena. Ajá. Ya no les paso estas, bueno, cuando puedan ver estas ligas de interés que yo considero, porque son los costos que tiene la unidad de microscopía. Y esta liga es para es un video de cómo es que se procesa la muestra. Entonces ya lo ven en vivo y en color, porque a veces los usuarios llegan y quieren que su resultado sea para mañana, y no. Eso es todo un proceso y más o menos te lleva como 2 o 3 semanas. Si es microscopía de ultraestructura. Si es microscopía de barrido, puede ser un poco menos, pero no es tan rápido. En fin, muchas gracias. Felicidades. Profesora, ¿hay preguntas? Muy interesante plática. Si quieren solicitar servicio de microscopía electrónica con focal de barrido, entonces tienen a su disposición el laboratorio, la unidad de investigación en microscopía. Tenemos para un par de preguntas. Sí, A ver, muchas gracias, doctora. Fernando, aquí tenemos unas preguntas. Fernando Iván Flores pregunta, desde su punto de vista, ¿qué se debe mejorar en la enseñanza de la parasitología diagnóstica enfocada a protozoarios en licenciatura? Bueno, yo doy laboratorio de parasitología y pienso que tenemos los microscopios ópticos, eso sí, en muy buenas condiciones. Pero las muestras que ya no es tan fácil conseguir esas muestras biológicas. Por lo tanto, ya son muestras que están fijadas, teñidas, y que ya tienen aunque sirven, pero a veces sí, cuando tú ves mover a un protozoo, entonces eso a lo mejor podría ser la clave para que te emociones mucho más. Ya cada vez nos dan un poquito más menos de muestras, pero se hace el esfuerzo con las preparaciones que tenemos en el laboratorio y las que nosotros podemos procesar fuera de enseñanzas. En investigación, por ejemplo, pues también podríamos, como tenemos los modelos, pues podemos entonces hacer algunas preparaciones o inclusive llevar al ratoncito o los cultivos para poder ver giardia, por ejemplo, o entamoeba histolítica, que a veces no lo dan, a veces no nos los proporcionan. Entonces, sí es importante que las muestras biológicas se pudieran conseguir en las mejores condiciones. O porque a veces, obviamente, pues como llevan su tiempo, si no se conservan a la temperatura correcta, con los nutrientes necesarios, entonces los parásitos se van muriendo con el paso del tiempo. Bueno, no sé si contesté, pero ¿cómo mejorar? Pues con muestras frescas, tal vez. Los equipos los tenemos, entonces sí hacemos la visualización.
de algunos parásitos, no de todos. Muchas gracias, maestra. Sí tenemos una última pregunta de Enrique Corona. En algunos casos, el DX microscópico es suficiente para que sea definitivo. Sin embargo, en ocasiones se pide confirmar el DX con PSR cuando no es realmente necesario. ¿Qué opina? Sí, sí, yo veo a la microscopía, pues ya a la estructura parasitaria, eso ya es confirmatorio. Entonces, si hago una PCR, entonces a lo mejor estoy haciendo un estudio ya de investigación, porque a lo mejor estoy hablando de, tengo que caracterizar, me estoy imaginando por medio de PCR ese parásito que se obtuvo de un paciente en particular, que tenía ciertas características. Pero yo, si no tengo a la mano la microscopía o porque el parásito se ve distinto, porque puede haber ciertas modificaciones, porque ya pasó tiempo, ya no lo vi como en las mejores condiciones, tal vez me podría servir la PCR para hacer lo confirmatorio, pero si yo lo veo a la microscopía un trofosudito y se está moviendo, entonces ya no voy a hacer PCR, porque ese es del fin, hacer el diagnóstico, y ya lo tengo. Entonces, si hago otra técnica, entonces estoy queriendo hacer un seguimiento distinto para hacer una caracterización parasitaria e inclusive epidemiológica. Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, ya nos hemos extendido un poco más. Por favor, si fuera tan amable de proporcionar los contactos aquí en el chat, estaremos muy agradecidos. Y pues para continuar con el programa, a continuación presento al doctor Javier González Ramírez. Él es egresado de la FE Zaragoza en la carrera de biología, ya lo vi por aquí en la reunión. Realizó estudios de maestría en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y se graduó como doctor en biología experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 2015 labora en la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Enfermería como catedrático de biología celular. Es profesor investigador nivel B y cuenta con proyectos aprobados con financiamiento, uno de nuevos PTC y el otro en la convocatoria interna. Actualmente tiene reconocimiento a perfil deseable del programa del reconocimiento al desempeño del personal académico y sus intereses de investigación es la expresión de RNAs no codificantes en entornos inflamatorios y autoinmunes. Es un gusto tenerlo aquí, bienvenido y el micrófono es suyo. Si le activan el micrófono, por favor, el doctor González. Sí, ¿sí me escucho? ¿Ya? Sí. ¿Ya? Adelante. ¿Sí se ve la Bienvenido. presentación también? Bienvenido, sí. Ok, bueno, empecemos. Pues, muchas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer a Fernando, al doctor Fernando, perdón por la familiaridad, pero tenemos como 20 años de conocernos, pues de haberme invitado, ¿no? Esperemos que sea, la presentación útil para todos. Les voy a hablar más o menos de lo que hacemos aquí en el laboratorio. Nosotros trabajamos o tenemos la intención de trabajar y hemos trabajado y de seguir trabajando con RNAs largos no codificantes. Esto es LNC-RNAs o LNC-RNAs en inglés. Y pues hemos tratado de trabajar desde que llegué aquí en RNAs largos no codificantes y ahora les voy a dar un panorama de lo que hemos hecho hasta ahorita en enfermedades respiratorias, aunque en general estamos interesados en trabajar con enfermedades inflamatorias. Bueno, el contenido va a ser introducción, enfermedades respiratorias, va a hablar un poco en el segundo fase como hablar de los RNAs no codificantes. Les voy a hablar un poco del trabajo que hemos realizado en COVID-19, el trabajo realizado en asma, dar unas perspectivas y unas conclusiones.
Bueno, hablemos de las enfermedades respiratorias. Bueno, las enfermedades respiratorias causan una intensa o una inmensa carga en el presupuesto de salud de todo el mundo. Se sabe que más o menos alrededor de 235 millones de personas sufren de asma, otras 200 millones sufren de EPOC, otras más de tuberculosis y además de que pues se infectan anualmente más o menos cada año, ¿ok? Se sabe que agentes patógenos como las bacterias y los virus están asociados con infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores, como el virus de la influenza, la parainfluenza, el virus incisional respiratorio y los adenovirus. Todas estas enfermedades causan pues un gran gasto para las unidades médicas. Pero principalmente se sabe que el EPOC, las infecciones respiratorias agudas, el asma, la tuberculosis y el cáncer de pulmón son las principales, ¿no? En este caso nosotros hemos trabajado con COVID y con adolescentes con obesidad y asma, y pues ahora voy a hablar de RNAs largos no codificantes. ¿Qué son los RNAs largos no codificantes? Bueno, de todo el genoma total de todos los nucleótidos que tenemos en las células, el 80% se utiliza para formar RNA. De ese 80%, solamente el 3% se utiliza para formar proteínas, es decir, codifica. Estamos hablando de que el 3% es principalmente el RNA mensajero, y ese ayuda junto con el RNA de transferencia y el RNA ribosomal a formar las proteínas. Sin embargo, el 97% de ese 80% de todo el genoma produce RNA no codificante. En algún tiempo, de hecho, cuando empecé más o menos en la investigación por ahí del 98, 99, 2000, 2001, se decía que había un DNA basura que no servía para nada. Sin embargo, desde 1989 se descubrió el primer RNA largo no codificante, y en 1993 a 2006 más o menos empezaron a caracterizar los que probablemente son los más importantes RNAs no codificantes hasta ahorita, que son los microRNAs. Sin embargo, pues si nosotros pues clasificáramos a los RNAs como codificantes o no codificantes, pues el único codificante sería el RNA mensajero, y estos dos RNAs, el RNA de transferencia y el RNA ribosomal, ayudan a la codificación. Sin embargo, tenemos otros RNAs que también se producen y que no participan directamente en la producción de la proteína, pero sí participan en la regulación de la proteína. Se han clasificado de manera como largos y cortos, de una manera un poco como tajante, y aquellos RNAs que tienen más allá de 200 nucleótidos se les llama que son los largos. De ahí tenemos dos tipos, los lineales y los circulares. ¿Ok? Por otro lado tenemos los RNAs cortos, dentro de donde tenemos los microRNAs, los RNAs nucleolares, los RNAs interferentes, los RNAs pequeños y los piRNAs, ¿ok? Yo voy a hablarles básicamente el trabajo que hemos hecho en RNAs largos no codificantes. Ok, para terminar de definir qué es un RNA largo no codificante, pues aquí tenemos el dogma central de la biología molecular. Nos dice que el DNA pasa a RNA y que el RNA va a dar origen a las proteínas, ¿no? Y como vemos, y generalmente en la mayoría de los libros, estos tres RNA son los que se mencionan, ¿no? El RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosómico. Sin embargo, aquellos RNAs que no participan directamente en este proceso también son muy importantes, así como estos. Definamos qué es un RNA no codificante, pues son RNAs que no participan en la formación de polipéptidos de manera directa. Entre los más importantes están los microRNAs, el RNA interferente, el RNA nucleolar. Probablemente el más importante, bueno, aquí hay una figura de muchos de estos RNAs. La quise poner porque tienen una estructura muy interesante. Casi todos estos tienen un extremo 5', un extremo 3', un extremo 5', un extremo 3', y también forman estos bucles, ¿no? Estos bucles o enrollamientos que se da así, me acuerdo cuando doy clase, les menciono a mis alumnos generalmente que pues el DNA es muy bonito, se entrelaza entre él, y de hecho hasta cuando se entrelaza entre él y forma esa doble hélice muy bonita, pues como que se protege. Y yo pues, no sé, yo les digo a mis alumnos, el RNA lo que hace es, se hace bolita, ¿no? Se hace bolita para protegerse,
Yo se los digo así para que lo entiendan. Y estos bucles son muy importantes y esas formas que tiene el RNA no codificante es muy importante para su función. Aquí, por ejemplo, tenemos el RNA de transferencia, el RNA ribosomal, no se alcanza a ver muy bien. Recordemos que el ribosoma está formado por proteínas y RNA. Aquí tenemos los microRNAs, aquí tenemos los RNAs pequeños, los RNAs nucleares y aquí están los RNAs circulares, ¿ok? Probablemente el más famoso de los RNAs no codificantes son los microRNAs. Los microRNAs son producidos incluso desde los virus, o sea, los mismos virus muchos pueden producir microRNAs utilizando la maquinaria celular para producir el RNA y son muy famosos también porque se ha demostrado que están asociados a muchas enfermedades y particularmente por el proceso que tienen al final, que pueden inhibir la transcripción, la traducción, ya sea uniéndose al RNA mensajero o ya sea degradándolo, ¿no? Entonces, si comparamos el bagaje y los trabajos que se han hecho en microRNAs, pues es el más abundante. Sin embargo, pues nosotros cuando llegamos aquí al laboratorio, no sé si por necios o por ser distintos, pues empezamos pues tenemos que decir con qué vamos a trabajar. Ya habíamos hecho algunos trabajos con microRNAs, teníamos algo de experiencia ya haciendo ellos, pero cuando llegamos aquí en el 2015, pues sí quisimos hacer algo más diferente, ¿no? Y entonces, pues decidimos trabajar con los RNAs largos no codificantes, los lineales. Hasta ahorita no hemos trabajado con los circulares, estamos en proceso de eso, y les voy a hablar del trabajo que hemos hecho en los lineales. Bueno, ¿por qué trabajar con RNAs largos no codificantes? Les voy a dar como el ejemplo más importante de un RNA largo no codificante, de lo que hace. No todos son tan fundamentales en todos los procesos, de hecho, muchos de ellos no sabemos todavía realmente qué hacen o qué tanto influyen en los procesos celulares, pero el más importante es un RNA largo no codificante que regula la inactivación del cromosoma X. Nosotros sabemos que tenemos los hombres, tenemos un cromosoma X y un cromosoma y que las mujeres tienen un cromosoma X, bueno, tienen un par de cromosomas X. Esto puede ser un problema. La regulación de la transcripción y la regulación de la formación de proteínas está controlada finamente desde cualquier punto, ¿no? Nosotros tenemos genes que se producen de manera constitutiva, es decir, si el RNA se produce 5 en una hora, tal vez al rato se produce 6, luego baja a 5, tal vez baja a 4 a 5, ¿no? Pero generalmente están constantes. Pero hay muchos genes que no hacen eso. Hay genes que están apagados completamente. Hay otros genes que se producen en ciertas circunstancias y pasan, por ejemplo, igual a 5, como el otro RNA que les comentaba que es el constitutivo, pero de repente pasan a 10. Y luego, si hay una activación, por ejemplo, del enhancer o de otras modificaciones, puede llegar hasta 1000. O sea, entonces, el tener tú 2 copias de los mismos genes, prácticamente los mismos genes, acordémonos que uno de los cromosomas viene de papá y otro viene de mamá, lo mismo acá. Casi los mismos genes, y conmigo casi porque pues debe haber un poco de diferencia ahí, pero casi los mismos genes, pues no puedes tener 2 copias. Entonces lo que hace sabiamente la célula es que una de ellas la bloquea, uno de ellos se bloquea. Y esto lo hace sorprendentemente, o no sé si sorprendentemente, al menos para mí fue cuando lo leí, un RNA largo no codificante. Este RNA largo no codificante se llama SIXT. Cuando ustedes escuchan las conferencias en inglés y hablan de él, le dicen exist, así como de existencia. Este RNA largo no codificante no es el único que hace la inactivación del cromosoma X, pero sí es fundamental. Él controla o más o menos hace que 83 proteínas bloqueen lo que es el cromosoma X que se va a inactivar. No se inactiva todo, pero casi todo se inactiva, ¿no? También otra cosa que es muy llamativa en este aspecto es que en el mismo cromosoma y en la complementaria se produce otro RNA largo no codificante que se llama CIS, que básicamente es esto al revés, existe es al revés, y en y ese RNA largo no codificante regula que se active o que no se active, y eso hace que un cromosoma se apague y el otro no. ¿Cuál de los 2 cromosomas se apaga y cuál no? Es al azar, pero sí se sabe que aproximadamente el 50% se apaga de la mamá, el 50% se apaga del papá.
Ok, entonces, ahora, todos los RNAs largos no codificantes son fundamentales. Otra vez, no lo sabemos todos qué hacen, o de todos qué hacen, pero sí sabemos en general qué hacen. ¿Qué hacen? Bueno, los RNAs largos no codificantes pueden unirse a DNA, pueden unirse a RNA o pueden unirse a proteínas. Y cuando hacen esto, pueden servir como moléculas de señalización, como señuelos, como guías y como andamios. ¿Ok? Esto hace que estas funciones le permitan cambiar los patrones de organización de la cromatina, activar o reprimir genes, actúan como RNAs endógenos competitivos, es decir, compiten, por ejemplo, con microRNAs, y pueden realizar también modificaciones o ayudar a realizar modificaciones en proteínas, ¿ok? Otras características que son muy importantes o llamativas de los RNAs largos no codificantes es que pueden salir o surgir de un RNA del enhancer, pueden ser derivados de intergenes, cuando se termina otro gen e inicia otro, pueden derivar del promotor, pueden derivar de los intrones, pueden ser antisentido. Algo que también es característico de ellos es que casi todos tienen la misma estructura que el RNA mensajero, tienen su cap en 5', tienen su cola poliadenilada en 3', y pues también se pueden localizar en el núcleo, pero también se pueden localizar en el citoplasma. Eso es muy importante porque muchas veces cuando terminamos de hacer los experimentos, pues hipotetizamos cierta función, pero esa función tiene que estar, por ejemplo, si es en núcleo, pues tiene que localizarse ese RNA largo no codificante en núcleo, y si está en citoplasma, pues tiene que estar en citoplasma, y eso hace que la caracterización en ocasiones luego sea difícil. La estabilidad, pues presenta una vida media de 2 hasta 12 horas. De hecho, se sabe que si trabaja en núcleo, pues la estabilidad es menor que cuando si sale a citoplasma. Se conservan, esta es creo la característica más importante que me hizo también trabajar con ellos. Mientras que los microRNAs sí están conservados entre especies o muy conservados, a veces hay una diferencia de 1 o 2 nucleótidos. En general, hay una conservación, rata, ratón, humano, etcétera. Pero los RNAs largos no codificantes no. Ahí, si tú vas a usar un primer para humano, o sea, vas a usar una secuencia que te ayude a identificar un RNA largo no codificante, lo tienes que hacer para humano nada más. Y no lo puedes usar ni en rata ni en ratón. ¿Ok? Y tiene una especificidad de tejidos también. De ahí empezamos pues a trabajar con RNAs largos no codificantes, empezamos a publicar un poco. Nosotros tenemos más acceso aquí. A mí casi no me ha gustado trabajar con modelos animales ni con células. No estoy diciendo que estén mal, es una preferencia nada más. Entonces, pues tenemos acceso a muestras de dentistas, de odontólogos, y ha habido una buena comunicación con ellos y trabajar con ellos, y hemos sacado algunos trabajos. Sin embargo, pues en el 2020, pues llegó, pues como todos sabemos, el COVID. Aquí está una cronología más o menos de lo que sucedió. Y pues nosotros, en vez de verlo como un problema, aunque fue un problema en un inicio porque sí no pudimos venir al laboratorio, tenemos que estar pues en la casa, pero cuando ya más o menos teníamos un poco nos abrieron la escuela también, porque eso pasó, pues teníamos que seguir trabajando, teníamos que hacer una investigación. Entonces lo vimos más bien como una oportunidad, y además porque también la escuela abrió un centro de diagnóstico que nos permitía tener acceso a muestras. ¿Ok? Entonces nosotros decidimos trabajar con el virus del SARS-CoV-2. Aquí está, es un virus de RNA que tiene sus proteínas. Y pues nosotros quisimos ver que si estos RNAs largos no codificantes se expresaban. Obviamente, al ser un proceso inflamatorio, y ya sabíamos que RNAs largos no codificantes están involucrados en proceso inflamatorio, pues podría haber una diferencia de expresión entre personas que llegaban con síntomas. Recordemos que al inicio de la pandemia, pues los síntomas son muy parecidos con otro tipo con alguna gripa o con otra enfermedad respiratoria causada por otro virus que no era el SARS-CoV-2. Lo que nosotros quisimos ver es si había algún RNA largo no codificante que se expresaba en aquellos que salían positivos para COVID-19, con sintomatología muy parecida, pero que no salían positivos a COVID-19. ¿Ok? Entonces el objetivo fue determinar los niveles de expresión de RNAs largos no codificantes asociados a inflamación en muestras de leucocitos obtenidos de pacientes positivos y negativos para SARS-CoV-2 confirmados por RT-PCR. Aquí estuvo más o menos la metodología. Pues al final pudimos contar 6 pacientes voluntarios, obtención de materiales biológicos, detección de SARS-CoV-2 por RT-PCR,
detectar 84 RNAs largos no codificantes en leucocitos y pues obviamente hicimos obtuvimos el consentimiento informado, ¿ok? Nuestros pacientes tratamos de que no hubiera tanta diferencia en edad, en sintomatología. Probablemente el dato más importante aquí es que aquellos que salieron negativos, que estos son los negativos a COVID, estos son los positivos, es que sí presentaban fiebre, pero eso fue causado porque los pacientes que salieron positivos a COVID-19, pues sí habían usado antipiréticos antes de la toma de la muestra. La estrategia experimental para trabajar con RNAs largos no codificantes se puede hacer por secuenciación. No tenemos acceso a la secuenciación, pero sí tenemos acceso a la RT-PCR. No es por presumir, pero tenemos más o menos 20 años extrayendo RNA y haciendo RT-PCR. Ya habíamos trabajado con estas placas. Estas placas te permiten trabajar con todos estos RNAs largos no codificantes, identificarlos en una muestra. Así que pues decidimos hacer estas placas. Y al final encontramos que el RNA largo no codificante AC00120.7 había una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos que salieron negativos a COVID-19 y aquellos que salieron positivos. Nosotros entonces quisimos pues ver qué pasaba ya con pacientes ya que desgraciadamente pues estuvieran hospitalizados. Recordemos que el COVID-19 provoca un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Este síndrome de dificultad respiratoria aguda era el que estaba más asociado a las muertes. Entonces quisimos ver si alguno de los RNAs largos no codificantes, este es el resultado, el que está estadísticamente significativo, pero otros 5 RNAs largos no codificantes dieron una tendencia. Entonces evaluamos los 6. Y pues aquí está más o menos los pacientes que tuvimos 5 negativos a COVID, 10 positivos a COVID. También igual tratamos de que hubiera una proporción igual de edad, de mujeres, de presión arterial, para que no fuera causado, por ejemplo, que tuvieran diabetes y por eso la expresión fuera mayor y que tuvieran presión arterial. Y nos volvió a salir que el AC00120.7 era estadísticamente diferente en los pacientes que tenían síndrome de dificultad respiratoria a aquellos que tenían ese síndrome causado por COVID-19. Entonces nosotros vimos eso. Ahora, aquí es otra de las cosas que les quiero mencionar. A veces cuando ya tienes el resultado del RNA largo no codificante, pues eso qué significa. Hasta ahorita en la literatura no hay mucha información de AC00127. Hay solamente un trabajo que lo relaciona con una enfermedad inflamatoria. Y lo que sabemos es que ese RNA se produce. Aquí está una proteína que se llama CRIT. Cuando llega la RNA polimerasa, lee la cadena antisentido. Recordemos que la RNA polimerasa va en sentido 5', 3'. Y el RNA largo no codificante que se produce de la hebra sentido, ¿no? Entonces, realmente no podría haber una empalme con la proteína CRIT. Por lo que estamos haciendo un análisis de informática. Mi idea era enseñar el análisis de informática, pero pues cuestiones, de hecho estuve un poco enfermo, ya se me está quitando la gripa, y pues tuve unas otras cuestiones, ya no me dio tiempo de terminar el análisis, ¿ok? El otro, entonces queda pendiente ese análisis, y pues también mandar el posible artículo que esperemos acepten. El otro trabajo que les quiero presentar es uno que hicimos en asma. Lo que quisimos hacer fue determinar en sangre total si había una manera de que RNAs largos no codificantes, los que están ahí en la pantalla, podían ayudarnos a identificar los 2 genotipos de asma. El asma tiene dos endotipos, dos endotipos, aquel que es alérgico o que la causa es alérgica y aquel que está relacionada con obesidad. Y es importante identificar esto porque no es lo mismo dar el tratamiento para una persona que tiene una asma totalmente alérgica, aquel que está relacionado con obesidad. Y estos endotipos se relacionan como tipo 2 y tipo bajo T2. Entonces, al ser importante identificar estos 2 endotipos, pues necesitamos, esto nos ayudaría a dar un mejor tratamiento a los pacientes. Esto es básicamente lo que acabo de decir.
El objetivo fue comparar los niveles de expresión de los RNAs largos no codificantes J0, IP5AC1, MZF1 y GA5 en sangre total de adolescentes sanos, adolescentes obesos, adolescentes asmáticos, alérgicos y adolescentes con asma relacionado con obesidad. Como ustedes pueden ver aquí, la estrategia fue diferente. Aquí no hicimos las placas, pero es porque nosotros, aquí hay literatura que pues puede decirte que J0 está relacionado con enfermedades de obesidad, enfermedades pulmonares, GA5 igual, MZF1AC1 y OPI5AC1. Entonces, por eso decidimos medir estos RNAs largos no codificantes. Aquí está una tabla de los pacientes. En total tuvimos pacientes sanos 23, asma relacionado a alergia 28, con obesidad 21 y con asma con obesidad 20. En general, igual, pues los pacientes deben ser más o menos homogéneos. Obviamente, ya en cuestiones de índice de cadera, en peso, pues sí van a diferir, porque pues esa es una de las incógnitas, pero en general lo demás tiene que estar homogéneo. Por ejemplo, el Tanner nos describe los cambios físicos que se observan a lo largo de la pubertad y pues no debe haber una diferencia para no estar comparando adultos o niños, o sea, porque realmente lo que queríamos era comparar adolescentes, ¿ok? La metodología pues fue el aislamiento renal total, la integridad, hicimos la síntesis de cDNA, el análisis por RT-PCR y el análisis de resultados. Aquí están los resultados. Nosotros tenemos los 4 grupos: los sanos, los pacientes con obesidad, los pacientes con alergia causada, el asma causado por alergia y los pacientes con alergia, con asma relacionado con obesidad. Y pues vimos unas diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, nuestro objetivo no era como les recuerdo, era identificar o ver si alguno de estos RNAs largos no codificantes nos podría ayudar en este estudio, determinar si el paciente tenía un asma causada por una alergia o porque estaba relacionado con la obesidad. Y sí, al final nosotros encontramos que el largo no codificante MZF1 nos podía ayudar a distinguir entre adolescentes con alergia, con asma, perdón, derivada de alergia, y aquellos con obesidad. Para eso utilizamos un análisis de curvas ROC, que esto nos ayuda a determinar el punto de corte de una escala, evaluar la capacidad discriminativa de test diagnósticos, y por eso utilizamos esto. No les puse las curvas porque creo que es un poco más ilustrativo poner la tabla. Obviamente, los otros hernias, al haber diferencias de expresión, nos ayudaba a distinguir también entre otros grupos, pero creo que el más importante es MZFAC1. ¿Ok? Bueno, dentro de las perspectivas, bueno, el campo de los hernias largos no codificantes se ha disparado en la última década. Se han identificado, notado, implicado muchos RNAs largos no codificantes nuevos en diferentes procesos biológicos, fisiológicos y patológicos. Sin embargo, atribuir funciones a un RNA largo no codificante ha demostrado ser considerablemente más desafiante de lo previsto inicialmente. De hecho, cuando terminamos el trabajo en periodontitis, habíamos identificado un RNA largo no codificante que podría estar afectando una proteína que estuviera ayudando a que se desarrollara esta enfermedad. Y como que lo siguiente era como ya hacer experimentos para ver si realmente estaba en núcleo, si estaba en citoplasma, y hacer otros experimentos que nos ayudaran a determinar si el RNA largo no codificante realmente estaba unido a la proteína o no. Pero con esto pues tuvimos aprovechar lo que teníamos en ese momento, pero sí las técnicas llevan más tiempo, son un poco más difíciles, y pues pero creo que sí es el siguiente paso que debemos de hacer. Conclusiones: comprender las funciones de los RNAs largos no codificantes y cómo funcionan en ensamblajes dinámicos con otras macromoléculas proporcionará la comprensión más completa de la biología celular. Pero si bien es importante determinar, ayuda mucho a determinar a los RNAs no codificantes como biomarcadores, como en el caso de asma, como en el caso también en el de COVID-19, yo considero que al final lo que debemos de apuntar o de buscar es identificar realmente si esas interacciones se dan. Por ejemplo, algunas veces se hipotetiza en otros trabajos que el RNA largo no codificante afecta una proteína que está en citoplasma, y cuando ya hacen los experimentos para determinar en dónde está, el RNA largo no codificante nunca sale del núcleo, ¿no? Entonces, es un campo que todavía tiene mucho desde mi perspectiva, y pues para mí es interesante, y pues a eso nos dedicamos.
También quisiera agradecer al doctor Fernando de nuevo, que pues me haya considerado para presentar el trabajo, y pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Muchas felicidades por la ponencia. Sí tenemos alguna pregunta en el chat. Sí. Leandra María dice, súper interesante. Felicidades. INRNA son también investigados en infecciones fúngicas pulmonares. De hecho, no sabría decirte, acabamos de hacer 2 revisiones, una de virus, otra de bacterias y otra de parásitos. Y estábamos por hacer hongos. Entonces, pues si me invitan para el otro año, pues ya espero haber hecho la de hongos, y ver qué tanto se sabe de eso, ¿no? Gracias. Espero ver, bueno, no contesté la pregunta, pero la verdad es eso. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué metodología o estrategia se sigue para la identificación de INCRNA y poder emplearlos como biomarcadores? Nosotros utilizamos aquí en el laboratorio el RT-PCR. No sé si sea lo más óptimo. Para mí es lo más óptimo porque es lo que tengo yo para hacer aquí. Otra vez tenemos ya más o menos, desde que empecé a hacer la tesis de licenciatura en la FES Zaragoza, pues empecé a hacer RR. Ya conocemos, espero, hacer bien la extracción de RNA. Conocemos cuando hay problemas, cuando no hay problemas. De hecho, cuando ya veo una corrida al final, veo si la corrida está bien o si hay algún problema ahí. Después me dediqué también a diagnóstico, no privado, sino para mi tesis de doctorado. Entonces nosotros usamos en la RT-PCR, utilizamos estas placas. Las placas, son buenas, sí, las placas son buenas, son como un macroarreglo, si lo puedes ver así, que te permite determinar 84 RNAs largos no codificantes. La compañía, que no voy a decir el nombre porque no son comerciales, tiene para cáncer, tiene para otras enfermedades. La cosa es checar si te pueden servir. Yo el único problema que le vería es ese, ¿no? Que sí tienes que tener un RNA de alta calidad. Cuando me refiero a alta calidad es relación 260, 280 de 1.9 o casi 2, 1.7, híjole, 1.8. Y los geles los tienes que hacer y sí te tiene que ver el RNA, además de que el RNA sí se usa en gran cantidad, ¿no? Entonces, tener pocas células, si tienes pocas células y no tienes una buena concentración y no tienes un buen RNA, no te garantiza usar esas placas, porque además desde mi punto de vista son algo caras, ¿no? No sé, tal vez para alguien más no sea caro, pero para mí son caras. Sin embargo, pues al darte esta información, pues tan amplia, pues son útiles. La otra es la secuenciación. No tengo experiencia en secuenciación, nunca lo hemos hecho por secuenciación, pero pues en general todos lo hacen así, con lo que conviene, ¿no? Con lo que conlleva, perdón, el hacer la secuenciación, que te dan el resultado y hacen el análisis informático y luego lo tienes que validar de todos modos con RT-PCR, ¿no? Entonces, yo conozco esas dos, eso es lo que te podría decir, o les podría decir. Bueno, perdón, y obviamente el utilizar los RNA, perdón, los primers para cada RNA largo no codificante. O sea, puedes tener la placa, pero también puedes pedir primers específicos para MZF, para OIP5SA1, para C. O sea, si hay los primers. Ahora, estos primers se pueden hacer como los primers de RT-PCR o de PCR normal, sí se pueden hacer. Si localizas el gen y localizas la secuencia. Yo la verdad no me quería arriesgar, yo he seguido comprando los primers que ya venden hechos, porque aparte eso me evita estar repitiendo los experimentos y sé que va a salir, y si no sale, entonces es algún problema que yo tengo cuando hago el experimento. Generalmente no es por blofear o no tenemos problemas, algunas veces sí, y cuando los tenemos los identificamos, ¿no? Entonces, en resumen, secuenciación, placas, si les quieres llamar macroarreglos, no sé si sea correcto, y los primers para cada RNA largo no codificante. Bueno, esa será mi respuesta. Gracias, doctor. Tenemos tiempo para una última pregunta. Pregunta Lourdes Teresa.
¿Cómo se encuentran las regiones para flanquear los RNA largos no codificantes en el diseño de primers? Y otra vez yo no lo he hecho, pero pues te metes al NCBI, a la base de datos, y hay una base de microRNAs y una base de RNAs largos no codificantes, ¿no? Entonces hay que buscarlo ahí. Yo realmente nunca lo he hecho, no voy a venir aquí a presumir eso. Lo hice alguna vez cuando hice algunos para detectar CMV, citomegalovirus, pero eran bases de DNA. Yo generalmente no hago los primers. Desde mi punto de vista, y otra vez es como cuando dije lo del cultivo y cuando dije lo del utilizar animales, modelos animales, para mí no es lo óptimo. Yo tengo que racionalizar mi tiempo y hacer algo que yo sepa que va a salir. Por eso siempre he sido partidario de si hay un ensayo ya hecho, hacer ese ensayo. Obviamente a veces es más interesante hacer, cuando hice los primers de CMV, pues era interesante, pero los tuve que validar porque otra vez era para diagnóstico esa vez. Entonces, por eso siempre trato de hacerlo de esa manera, tratar de ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero. No sé, hay tal vez gente que sí sepa hacer los primers y también para ellos sea mejor, pero en mi perspectiva y en lo que yo llevo investigando, para mí siempre ha sido mejor, si hay un ensayo, hacerlo. No, otra vez desde mi punto de vista, no perder tiempo buscando la secuencia, haciendo los primers, probando si sirven los primers, validando los primers, etcétera, etcétera. Si hay un ensayo hecho, hazlo. ¿Ok? Entonces, ahora otra vez es mi perspectiva y por eso no te podría contestar exactamente cómo hacerlo. Sé que hay bases de microRNAs, de RNAs largos no codificantes, creo que también hay de RNAs circulares, pero realmente yo nunca lo he hecho. Entonces no te podría contestar toda tu respuesta. O sea, no te podría darte toda la respuesta. Gracias. Muchas gracias, doctor González Ramírez. Qué excelente presentación. Muy buena enseñanza y consejos de cómo organizar un proyecto de investigación con base a los objetivos y a los resultados de aprendizaje que estás pretendiendo dar. Y ustedes saben que hay prioridades, ¿no? Hay entregables y no podemos de repente jugar tan fácil si no está estandarizado. A lo mejor hay la oportunidad de estandarizar un protocolo, un método, y se tendrá que pensar de otra forma, ¿no? Muy bien. Sí, pero creo que sí es una muy buena pregunta la que acaban de hacer, ¿eh? O sea, pero como tú dices, Fernando, pues hay que optimizar tiempo, recursos, ideas incluso también, ¿no? Sí, es como planear un artículo de revisión. Ah, mira, estamos viendo aquí los caballeros, ¿no? Del Zodiaco. Ah, sí. Interesante. Sí, todo un mundo los animes. Muy atractivo. Bueno, precisamente tengo dos compañeros que están en Japón. Una de vacaciones y otra trabajando aquí de la universidad. Muchas gracias, doctor. Felicidades. ¿Puedes reportar la pantalla o fue a mí? Vamos a pasar con el siguiente.